Muy buenas tardes a todos. Aquí estamos en otra sesión de Diálogo Abierto desde los estudios de Forest City. Muy bien, muy bien. Entonces acá estoy con Ángelo y Denar, que últimamente son los que me acompañan en este espacio, y con todos ustedes, que eso es lo importante, que se conectan con nosotros para estudiar el libro de Hechos. Estamos en ¿cuánto? En el segundo capítulo del libro de Hechos. ¿Cómo están Ángelo y Denar? Bien, gracias a Dios, todo bien. ¿Estás listo, Ángelo, para contestar? ¿Estás listo Yo para comentar? Estoy más contento todavía de que estás sentándote acá tú. Sí. Yo estoy acá. A ver, Alex, si nos cambia la cámara para que nos podamos ver. Porque se ve solo mi mano, Alex. Gracias. Cuando Ángelo se sienta ahí, se duerme. Entonces hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. El otro día estaba batallando. Sí. Pero nada, estamos ahí. Muy bien, entonces estamos contentos de poder estar con ustedes. Estamos entonces listos para empezar. Vamos a empezar con una oración. Denar, ¿quieres orar? Yo oro. Gracias, Señor, te damos por este día. Gracias por las bendiciones que nos das de poder estudiar tu palabra, de aprender más de ti, de juntarnos, de pasar un buen momento. Porque cuando tú estás presente siempre podemos pasar un buen momento, ser felices, aprendiendo más de ti. Y por eso pedimos tu Espíritu que esté con nosotros en este lugar. En nombre de Jesús. Amén. Oye, antes de ir de lleno con el tema, bueno, tenemos varias cosas. El discipulado, que viene ahora, que ustedes saben, pero acá estuve a sacar un libro. Sí. Yo quería hablar un poquito del libro porque estuve hojeando un poco el libro. Y este libro se llama Vivir con Dios, que es una guía de estudios bíblicos. Una guía de estudios bíblicos. Por mucho tiempo tú habías hablado de este libro, de la guía de estudios bíblicos que tú hacías y la gente lo pedía, nosotros lo pedíamos, y ahora finalmente salió. Yo quiero leer aquí un poquito y entonces que tú expliques más o menos de qué se trata este libro, porque es un libro para estudiar con otras personas y hablarles de Jesús, o sea, personas que uno quiere darle estudios, ¿no? Sí. Pero me gustó mucho que dice Todo o Nada, que es el capítulo 9, o la lección 9. Dice, muchos se sienten frustrados al ver personas que asisten a las iglesias y que a pesar de estar activos y ser muy responsables con las actividades que en ellas se desarrollan, son personas con los mismos problemas de carácter que aquellas que no asisten a ninguna. No es difícil ver en las iglesias luchas de poder, falta de respeto, control y autoritarismo. Ante estas situaciones, muchos prefieren no tener ningún tipo de contacto con esas personas que pretenden ser más santos y que sin embargo son iguales a todos. Y entonces aquí viene la pregunta que hay que desarrollar. Correcto. Uno con la persona que le está dando el estudio, entre los dos. Entonces, la pregunta es, ¿crees que es correcto no ir a una iglesia por causa de que las personas que están en ella no viven lo que profesan? Y ahí entonces vienen preguntas para desarrollar, reflexiones, causa del problema que tú tienes ahí. Pero me parece, algo muy práctico, porque no son cuestiones teóricas. Y no es teológico. Exacto. Es para entender la vida cristiana. Es cómo articular a Dios nuestra experiencia y especialmente la experiencia eclesiástica, porque justamente uno de los problemas que tenemos es muchas veces que pensamos que la iglesia nos salva y entonces hacemos un fin en sí mismo en la iglesia. Este no es un estudio bíblico para traer gente a la iglesia, sino para llevar el reino a donde está la gente. Y por supuesto, la iglesia, como siempre decimos, es el mejor invento que Dios ha puesto aquí en la tierra, siempre que Cristo sea el centro, ¿no? No, yo puedo dar testimonio, decía ahorita antes de empezar el programa, que yo he usado estos estudios, no en este formato, obviamente, tal vez como estaban escritos antes, de otra manera. Estaban antes, los había puesto en PDF de una forma no tan linda como me la diseñaron. No, totalmente. Pero mira, súper efectivo, realmente con las personas que lo hice, esto fue una manera muy buena, porque es práctica de introducirlos a lo que es el Evangelio. De verdad que es muy bueno. Lo pueden comprar solamente por Amazon, porque personas preguntan de otros países cómo hacemos, está en formato digital. No está en formato digital, solamente está en este formato físico y se puede comprar a través de Amazon. Se llama Vivir con Dios, guía de estudios bíblicos, que es una guía práctica. Creo que de lo que yo estaba alcanzando a ojear y a ver, es un estudio para mí también. Eso es lo bueno, que uno no va
a la persona como, mira, yo lo sé todo y yo te voy a mostrar cómo es sino que yo también me voy aprendiendo, me voy cuestionando cosas. Es para crecer con el amigo que quieren estudiar la Biblia. Porque a veces nosotros decimos, te voy a enseñar la Biblia. No, es para ir descubriendo principios. Es más, quizás vos puedas tener con 3 amigos, ya lo hiciste, suponete el año pasado, y lo querés hacer con otro. Como es interactivo y hay preguntas que generan diálogo, esos diálogos traen nuevas visiones del estudio bíblico que quizás el año pasado cuando lo diste no la tenías. Entonces se va reinventando a sí mismo, digamos, el estudio. Está buenísimo. Está buenísimo. Que sea de bendición, vivir con Dios. Amazon, ahí lo pueden comprar. Pastor Joel Barrios. Sí, y de paso quiero también avisar que hay gente de otros países que han llamado y estamos pensando que quizás en unos 6 meses empezar a ver en diferentes países cómo puede llegar. Ayer me llamaron de Europa y ya hay una persona que está traduciendo este material para un país de Europa, para un idioma, que son personas que valoran este material y entonces piensan que es bueno que llegue a diferentes personas. Entonces así estamos viendo también, por ejemplo, el diseño y el interior de este libro lo hizo un seguidor nuestro, que Joel Cari, que él es hace mucho nos sigue desde Perú, y él ha hecho el diseño de este libro que realmente muy lindo, quedó espectacular. Sí. Así que gracias, Joel, te saludamos desde acá. Él trabaja junto con nosotros porque él también reproduce lo que hacemos aquí en Forest City, y bueno, te agradecemos también tu disposición a servir y a misionar junto con nosotros. Buenísimo. Muy bien, entonces vamos directamente, ya oramos, ¿verdad? Sí. Entonces vamos al tema que nos toca, al pasaje que nos toca. Los discípulos, habíamos visto la vez pasada que los discípulos habían recibido el Espíritu Santo, como consecuencia hablaron en lenguas, y dijimos que el don de lenguas es un don del Espíritu, no es el fruto del Espíritu. Habíamos dicho que el fruto del Espíritu es algo que todo creyente recibe cuando acepta a Cristo. O sea, no podemos medir la espiritualidad de un creyente por el don del Espíritu. Pero sí podemos medir, y eso lo dice la Biblia, la espiritualidad del creyente por el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu deberíamos tenerlo todos los creyentes. El don del Espíritu son dones diferentes, el Espíritu lo da de acuerdo a los desafíos que presenta la misión de cada uno, y nos provee esos dones para que podamos cumplir la misión que Él nos da. Como ellos recibieron el don de lenguas, y nosotros analizamos a la luz de Corintios también el tema del don de lenguas la vez pasada, la gente pensaba que estaban borrachos. Y entonces así terminó el pasaje, y hoy vamos a analizar un pasaje un poquito más largo, vamos a ver si lo podemos analizar todo, que está en el primer discurso de Pedro, que justamente ahí revela también la recepción de un don en el apóstol Pedro, el don de la predicación. Yo creo que Pedro no lo vemos predicando, a pesar de que era muy espontáneo en su manera de hablar. Pedro durante el ministerio de Cristo no lo vemos predicando a grandes multitudes, y acá lo vemos ya el primer día después de recibir el Pentecostés con un don nuevo, el don de la predicación, que predica a 3.000 personas, ¿no? Entonces vamos a leer 14 y 15, Hechos capítulo 2 versículos 14 y 15. ¿Qué dice? Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Muy bien, entonces dice que Pedro poniéndose de pie. Yo entiendo que Pedro, aparentemente yo siempre pensé que este discurso fue dado en el templo, pero de acuerdo a lo que leemos, estaban en el aposento alto. Entonces la gente que viene escuchó el estruendo y viene y rodea el aposento alto, y entonces allí Pedro se para. Ahora no sé cómo pueden 3.000 personas estar escuchando ahí en el aposento alto, porque las callecitas eran muy... así que puede ser que hay algo que no sabemos, que no está escrito aquí en el texto. Entonces Pedro aclara que estas personas no están borrachas, sino que están realmente recibiendo un don justamente para que Dios pueda manifestarse con la predicación. Y entonces ahora sí, Pedro introduce algo que está va a empezar su discurso con un texto bíblico, citando el Antiguo Testamento. Vamos del versículo 16 al 21. ¿Qué dice? Dice: no, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo.
En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Muy bien, entonces ahí tenemos el primer discurso de Pedro. Él cita Joel capítulo 2. Y ahora, ¿qué les llama la atención de este versículo? O sea, les hago una pregunta, ¿cuál era la conciencia de tiempo escatológico que tenía Pedro? Estaba en el tiempo del fin. ¿Y estaba correcto? Y creo que depende cómo lo interpretes. Ajá. O sea, ¿Cómo lo interpretarías? ¿Qué es el tiempo del fin? ¿Qué es el tiempo del fin? El fin de la tierra, o sea, el fin del pecado, ¿no? Antes que venga Jesús nuevamente. Eso me imagino que es el tiempo Claro, del y fin. él cita... Él pensaba que estaba ahí. Ajá, él cita la profecía de Joel y él dice, la profecía de Joel fue escrita para los postreros días. Ahora, la pregunta es, ¿estaba Pedro correcto o no con respecto al tiempo? Yo creo que no. No. Pero no sé, capaz que estoy equivocado. No, aparentemente, o sea, es lo que vemos en el texto. O sea, porque han pasado 2000 años. Él pensaba, Pablo después lo vemos en Tesalonicenses, También. que él pensaba que iba a estar vivo cuando Cristo venga, y resulta que Cristo no vino. Entonces, a pesar de que Pedro, que era inspirado por Dios, que dio este sermón inspirado, él tenía equivocaciones, percepciones equivocadas con respecto al tiempo, y eso no quiere decir que su mensaje era equivocado. Ahora, también... él aplica la profecía de Joel que habla de que en los postreros días, no lo vamos a leer porque eso está en Joel y está prácticamente repitiendo lo que dice Joel, Dios derramará su espíritu. Ahora, ¿cómo se llama esto? Esto podríamos decir que acá hay una aplicación de una profecía al último tiempo, pero que se da en la mitad del tiempo, o quizás no es en el tiempo del fin, y sin embargo no por eso podemos decir... Si bien no era el último tiempo, esa profecía no se estaba aplicando. No sé si me explico con el cuestionamiento que estoy haciendo. Yo le llamo a esto que la profecía puede tener un cumplimiento histórico, que nosotros podemos hacerla, o sea, de acuerdo a los elementos que describe una profecía, la podemos aplicar en la historia, pero la profecía tiene un cumplimiento total y final antes del fin del tiempo. Y eso es lo que está pasando acá. Eso como un cumplimiento parcial. Exacto, de porque todos nosotros en la iglesia cristiana, cuando leemos Joel capítulo 2, el 99,9% de la iglesia cristiana dice, no, esto se va a cumplir al tiempo del fin. Sin embargo, Pedro dice, no, se está cumpliendo ahora, porque Pedro pensaba que era el tiempo del fin. Y sí, se cumplió también en el tiempo de Pedro, pero se cumplió de una manera parcial, pero no de una manera total. En el cumplimiento escatológico, esto se va a ver de una manera total. Me llama la atención que parte de la profecía es que el sol se oscurecerá, la luna, y Jesús ya le había dicho a los discípulos que eso iba a pasar antes de que él regresara. Correcto. Evidentemente están viviendo en esta creencia de que Jesús se fue, pero nos dijo que va a venir pronto. Ajá. Ahora, fíjate que acá el sol se convertirá en tinieblas. Creo que Pedro y los apóstoles no habían visto que el sol se había convertido en tinieblas. Es más, también nosotros esto de que el sol se convertirá en tinieblas, la luna no dará su resplandor, hacemos una aplicación al 19 de mayo de 1780 en la costa este de los Estados Unidos. Dijimos, ahí se cumplió esa profecía de Joel, de Joel, y después que Pedro decía acá. ¿Y realmente se cumplió ahí de forma escatológica o de forma total o se cumplió de forma parcial? Bueno, a mi parecer, esto no va a ser solo en un lugar de la Tierra que se va a ver. Me parece que es global. Pero también, y no sé si vas a hablar de eso en algún momento, capaz que no, pero me llama la atención que yo creo que cada generación piensa que Dios va a venir en sus días. Sí, siempre ha pasado. O sea... Y si no nos vamos tan lejos, mis papás pensaban, mi papá se casó con mi mamá, en los 70, bastante jóvenes porque decían, no, que Jesús viene pronto y tenemos que casarnos, ¿viste? Y no vino, ya mi papá falleció y sus abuelos, o sea, mis abuelos y todo. Es interesante que cada generación piensa que Jesús viene en sus días y en esa creencia puede aplicar profecías y textos bíblicos como si estuvieran pasando ahí, pero evidentemente no es el cumplimiento final o total. Yo pensaba que me iba a poner de novio en la persecución. ¿En serio?
Diantre. Eso está bien radical. Es que había que casarse antes de que Cristo venga, porque si no, Sí, después pero si no te Después ya no, casas, no te casas. no me podía casar. Me acuerdo de eso. Dios. Sí. Muy bien, ahora, esto del cumplimiento parcial y total, creo que es bueno analizarlo, porque vemos que Jesús también, en Mateo 17, vemos algo de esto. Vamos a buscar Mateo 17, versículos 10 al 13. Mateo 17, 10 al 13, vamos a ver que Jesús hace una aplicación parcial o histórica de la profecía, pero también da a entender que la profecía va a tener un cumplimiento escatológico. ¿Estás seguro que es Mateo 17? A ver si yo lo anoté acá, puse los... Mateo 17, 10 al 13. ¿No es? Es la transfiguración. Sí, ahí es. ¿Oh, Ajá, sí? sí. Ok. 10 al 13. Entonces, cuando bajaban del monte de la transfiguración, los discípulos le dicen a Jesús, le hacen unas preguntas. Ahí vamos a ver qué dice Jesús. 10 al 13, ¿qué dice? Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Muy bien, hasta ahí. Entonces, los discípulos le dicen, hablando del fin del tiempo, le dicen, ¿por qué es necesario que Elías venga primero? Y entonces Jesús confirma esta profecía, que es la profecía de Malaquías, y dice, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. ¿En qué está hablando Jesús ahí? ¿De pasado, presente o futuro? Presente, porque él es el Elías. No, a la verdad viene primero y dice restaurará todas las cosas. Futuro. Está hablando de futuro. Entonces está diciendo, es verdad, antes de que se instaure el reino en la tierra, Elías va a venir. Pero ahora fíjense lo que dice el versículo 12. Mas os digo que Elías ya vino. O sea que ahora está hablando en qué? Pasado. En pasado. O sea, dice, Elías va a venir, como dice Malaquías, pero quiero decirles que Elías ya vino. O sea, esta profecía tiene un cumplimiento final, pero tiene un cumplimiento parcial. ¿Y qué dice? Y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Y el 13. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Entonces Jesús hace una aplicación histórica de la profecía de Malaquías en Juan el Bautista, pero no anula la aplicación escatológica. Es más, dice, se va a cumplir escatológicamente esta profecía nuevamente. Entonces acá vemos que hay un cumplimiento histórico y hay otro escatológico. Personalmente yo creo que el Apocalipsis, en el cumplimiento escatológico todavía no se cumplió la mayoría del Apocalipsis. Hay cumplimientos históricos que es muy lindo estudiar, que se cumplieron en la Edad Media, pero hay toda una serie de profecías todavía que debe cumplirse. Y por ejemplo, el tema del oscurecimiento del sol, de la luna roja, de la luna que no dará su resplandor, de la caída de las estrellas, esas imágenes están en el Apocalipsis. Pero tienen un cumplimiento escatológico en el Apocalipsis y si queremos podemos aplicarlo también un cumplimiento histórico. Por ejemplo, nosotros creemos que un cumplimiento histórico fue en la costa este de los Estados Unidos en 19 de mayo de 1780 y después en 1833. O sea que una lluvia de meteoritos donde había un grupo de personas que estaban estudiando la profecía y eso fue como una confirmación. Pero eso no quería decir que se iba a repetir nuevamente de manera global esta profecía y total al fin del tiempo. Claro. Y por eso no nos tenemos tampoco, vieron que siempre cayeron las Torres Gemelas, señal del fin del tiempo, puede ser el cumplimiento histórico. ¿Cuál es la señal, y eso ya lo vimos nosotros, pero cuál es la señal de la venida de Cristo, de que estamos cerca de la venida de Cristo? ¿Cuál es la señal? A ver si... El evangelio predicado en todo el mundo. Sí, esa es una, pero primero para que eso suceda, ¿qué tiene que pasar? Apocalipsis comienza con esa problemática. El pueblo de Dios tiene que aceptar la revelación de Jesús. Muy bien, el pueblo de Dios tiene que aceptar. Esa es la señal. Cuando el pueblo de Dios, los cristianos, aceptemos la revelación de Jesús, que creo que está comenzando ese movimiento. Cuando el pueblo cristiano haga de Cristo el centro y no haga la teología el centro, no haga a la institución de la iglesia el centro, cuando no haga a los que rodearon a Cristo el centro, cuando el cristianismo ponga a Cristo en el centro, entonces esa va a ser la señal que va a desencadenar la señal de la predicación del evangelio y todo lo demás. Hasta que la señal no ocurra dentro del pueblo de Dios, por más que ocurran se caigan las Torres Gemelas, haya una guerra mundial y todo eso, eso todavía pueden ser cumplimientos históricos, pero no son el cumplimiento escatológico. Entonces, bueno, volvemos a Hechos. Con esa introducción del libro de Joel comienza Pedro su discurso. Y entonces sigue en el versículo...
Ya leímos todo lo que decía ahí, ¿no? El 21, hasta el 21 leímos. Sí, ahora vamos a leer del 22 al 24. Pueblo de Israel, escucha. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret, al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben. Pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Pero Dios, hasta el 24. Así tal. Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. Muy bien, si bien el Espíritu Santo lo había llenado a Pedro, no había anulado la personalidad de Pedro. Y si ustedes hubieran escuchado esto, lo que Pedro estaba escuchando en esa época, es un sermón duro, el de Pedro. Porque ¿qué está diciendo? Acusativo. Claro, está diciendo, ustedes Sí, crucificaron a Cristo. Al Mesías. Alguien, si hubiéramos, no, Pedro, sé un poquito más prudente. O sea, vas a ponerte al sistema de la iglesia en tu contra, ¿no? O sea, y yo creo que Pedro hubiera sido juzgado como un tipo imprudente hoy, si hubiera en el cristianismo se ha diplomatizado, si podríamos decir, de una manera muy grande, y las grandes verdades ya no se predican por miedo a quedar mal con la mayoría. Entonces, antes de predicar un sermón, hacemos una encuesta, a ver si va a caer bien o va a caer mal. Y si va a caer mal, mejor no lo digamos. O sea, si no es moda, mejor no lo digamos. O sea, tiene que haber dicho alguien importante en un librito, algo por el estilo, y ojo, y es importante que lo puede decir, pero un pescador que venga a decir que todos los que están ahí crucificaron a Jesús, es un poco fuerte. No, y más en la época que vivimos ahora, que esta idea de, o sea, el mundo vive en el edge, como se dice en inglés, de cuidado con lo que dices porque puede ofender a alguien. Sí. O sea, la gente se ofende de cualquier cosa. Estábamos creo que fue el año pasado, tuvimos aquí a Roger Hernández, que hablaba de que si alguien postea en Facebook, me gustan los perros, y ya de ahí sacan algo para sentirse ofendidos, porque no le mencionan los gatos o cualquier otra cosa. Entonces, imagínate si en la generación que vivimos y alguien predica un sermón así, sin duda se va a sentir Una de las ofendido. cosas, a veces cuando dice un profesor de Andrews esto, todos aplauden y dicen qué bien, ¿no? Pero si lo dice un pescador, dicen, no, qué imprudente. Pero, por ejemplo, escuchaba a un profesor de oratoria en Andrews y él decía, se han acabado los sermones proféticos. Predicamos sermones neutros nomás. O sea, que nadie quede incómodo, que no cause escozor a nadie. Y estamos acostumbrados, entonces la gente no crece y el cristianismo se ha hecho un cristianismo diplomático. Predicamos el sermón de la conveniencia. ¿Qué es lo que conviene predicar? Para poder, porque el éxito, estamos trabajando muchas veces por el éxito y no por la verdad, no por el reino. Y entonces decir, ¿cómo puedo tener éxito? Muy bien, entonces no nos metamos en temas que puedan ser controversiales porque vamos con la mayoría. Claro. ¿No? Ahora el evangelio en sí, o sea, cuando es presentado, incomoda. Totalmente. O sea, es piedra de tropiezo, como dice Jesús. O sea, sí. Y lo podemos ver a lo largo de toda la Biblia, no solamente en el Nuevo Testamento, pero incomoda tremendamente. Exacto. Ahora, fíjense que Pedro dice, Dios prendisteis y matasteis por manos inicuas crucificándolo. O sea, Pedro acusa a todas esas personas, había como 3.000 personas teóricamente, de asesinato. De asesinato, pero no de asesinato de cualquier persona, sino les está recargando el asesinato del Mesías. ¿Y saben qué? Pedro, claro, era discípulo de Jesús. Y Jesús no fue muy diferente. Fíjense en Mateo 23:35, en el sermón en contra, si podríamos decir, o denunciando a los fariseos. Mateo 23:35. ¿Qué dice? Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que sea derramada. Te voy a pedir que leas de antes. Vamos a versículo 30. Vamos a ver. 32. Vamos desde el 23. Vamos del 29, perdón. Es el 29. 23, 29. Sí, vamos a ver si Jesús, o sea, cómo eran los sermones de Jesús también, ¿no? Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido los días de nuestros padres,
no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos, de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. O sea que para Jesús, ¿quién era el que mataba a un profeta? ¿Quién era cómplice de un asesino de un profeta? De acuerdo a los fariseos. Sí, pero ¿por qué? Porque dice que si hubieran vivido allá nunca lo hubieran hecho. Claro, y especialmente porque los fariseos ahora tenían el mismo espíritu que tenían aquellos que habían asesinado a los profetas. A pesar de que ahora le daban un monumento, es como nosotros, ahora llega octubre y decimos todos, oh, los reformadores, Lutero, y cuando aparece alguien que, digamos, se comporta como Lutero, enseguida decimos, es un imprudente, es una persona que está en contra de la iglesia. Increíble. Es increíble, o sea, no nos damos cuenta realmente lo que Jesús está acá denunciando. No está denunciando a los fariseos, está denunciando un espíritu. Claro. Un espíritu que ese espíritu, en la época que se manifiesta, se hace cómplice de todos los asesinatos que ocurrieron en el mundo. Fíjense el versículo 33, ¿cómo sigue? Serpientes, generación de víboras. No fue con mucha rodeo Jesús, ¿no? ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a uno mataréis y crucificaréis, y a otro azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. O sea que el espíritu de persecución hace que Dios me considere culpable de todas las persecuciones de la historia. Sí, porque es el mismo espíritu. Exacto, porque no pasa si yo hago o no hago, Claro. sino qué espíritu comparto. Y eso es lo que no entendemos. Es el espíritu de la ley, no es la letra de la ley. Es el espíritu de la Biblia, del mensaje de Jesús, no la letra de la Biblia. Y entonces acá, cuando yo, por ejemplo, le hago guerra a alguien, cuando yo persigo a alguien, Jesús me hace a mí culpable de la persecución de los profetas. Y si queremos ir más aún profundo, no solamente culpable, pero en una ocasión también Jesús dijo que cuando nos portamos de esa manera damos testimonio de que somos hijos de Satanás. Exacto. Porque él es el padre de mentiras. O sea, cuando mentimos somos hijos de Satanás. Para mí es más fuerte que me digan hijo de Satanás que me digan, no, tienes un espíritu malo. O sea, es lo mismo, pero... O sea, es el espíritu del diablo mismo que estamos exigiendo. Bueno, vamos a leer Apocalipsis 18, 24. Apocalipsis 18, 24. Que acá sí, en profecía escatológica, está hablando de la condenación de la gran ramera. ¿Y qué es la gran ramera? Es la Babilonia, que es un sistema religioso, interpretándolo, que dice seguir a Cristo, pero que no tiene el espíritu de Cristo. Y entonces, ¿qué dice en la condenación de la gran ramera? El versículo 24. Dice, la sangre de los profetas y del pueblo santo de Dios corrió en tus calles, junto con la sangre de gente masacrada por todo el mundo. O sea, que en el Apocalipsis se le atribuye a la ramera que usa la fuerza, que usa la obligación, que quiere controlar en la religión, se le acusa también de todas las muertes, de todos los muertos desde que murió Abel. Es tremendo esto, o sea, no nos damos cuenta, pero es tremendo el hecho de que nosotros, como cristianos, tengamos el espíritu de aquellos que persiguieron a otros cristianos. Y por eso Jesús usó ese ejemplo, Pedro lo usa también, evidentemente como era discípulo de Jesús lo usa, y entonces Pedro va directo y le dice, miren, ustedes crucificaron al Hijo de Dios y son culpables de eso, por más que ustedes no hayan estado gritando ahí crucifícale, por más que ustedes no hayan estado en el pretorio romano cuando delante de Pilato pidiendo la crucifixión de Cristo. Y entonces sigue diciendo, vamos del versículo 25 al 28. Porque David dice de él, veía el Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aun mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo
que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y Hasta ahí. oís. Muy bien, entonces ahí nuevamente Pedro toma citas, salmos mesiánicos, para mostrar cómo esos salmos mesiánicos se cumplieron en Jesús y muestran cómo esos salmos mesiánicos no se cumplieron totalmente en David. O sea, hay un cumplimiento parcial, pero un cumplimiento total en la persona de Jesús. Y entonces, una de las cosas acá en el versículo 34, que ahora mismo, este es uno de los grandes argumentos que se entiende que los apóstoles, ¿cuál era la visión que ellos tenían de la muerte? Versículo 34, ¿qué dice? Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Muy bien, entonces fíjense que ahí dice que Pedro, hablando de David, que era profeta, y si David era profeta, y David, digamos, terminó en armonía con Dios, David tendría que estar salvo. Y entonces tendría que estar, de acuerdo a la creencia griega y a la creencia que ahora tiene la iglesia cristiana, tendría que estar en el cielo. Sin embargo, Pedro, que era el primer cristiano, o el primer grupo que pertenecía a los apóstoles, el primer grupo de cristianos, dice, David no subió a los cielos. Y dice que el sepulcro de David había dicho antes que estaba entre ellos hasta el día de hoy. Entonces, acá nos muestra que la conciencia que tenían acerca de la muerte los primeros discípulos era una conciencia no de acuerdo a lo que hoy el cristianismo cree, que el cristianismo piensa que cuando morimos enseguida vamos al cielo o al infierno, sino que evidentemente Pedro creía en el estado inconsciente de los muertos, cuando Dios los llama a descansar, ¿no? Eso es un dato interesante. Entonces, ¿cómo sigue? Versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Muy bien, esta es la conclusión. Y una conclusión de vuelta fuerte. Dice, se podría haber quedado de al que fue crucificado. Claro, no, él dice, sepa pues ciertísimo a toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Evidentemente el poder del Espíritu Santo estaba tan presente en él que yo no sé qué captaron esta gente, o sea, sí sé que captaron, evidentemente fueron compungidos de corazón, y estas acusaciones no se enojaron, no chillaron los dientes, como después vamos a ver que sí, los dirigentes religiosos, cuando la misma acusación hace Esteban, dice que no podían... Los dientes. como se decía, chirriaban los dientes de rabia porque no podían aceptar esa acusación. El pueblo sí la aceptó, era más humilde. Yo también me pregunto, o sea, Lucas, que ya lo mencionaste en el primer tema, fue el que escribió esto es un resumen del sermón de Pedro. Correcto. O sea, hubo mucho más seguramente que no está aquí que sin duda aportó a que no sé, pienso yo, ¿verdad? Esto es una asunción totalmente mía. Tal vez apaciguar un poquito esos golpes duros de que ustedes lo crucificaron con algo, no sé, tal vez más suave, capaz que no. Pero sin duda tuvo que haber algo porque, como tú dices, el texto que sigue dice que les llegó al corazón. O sea, no endurecieron el corazón, sino que dijeron, de entre encima, no, yo crucifica eso. Y se convencieron de que el que había muerto hace poquito no era un humilde carpintero, simplemente. Era realmente el Hijo de Dios en la carne. Es más, Pedro está diciendo que ahora la promesa que se le hizo a David de sentarse a la diestra de Dios, era Dios que se la estaba haciendo a Jesús, y ahora Jesús estaba a la diestra de Dios sentado. ¿No? Eso es increíble, porque entonces la creencia de ese salmo, ahora cuando Jesús ya asciende al cielo, es totalmente diferente a lo que se pensaba antes. Correcto. Y tiene que ver esto con lo que viene después. Versículo 37 al 39, ¿qué dice? Dice hasta el 39. Sí. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo.
esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por Él, por el Señor nuestro Dios. Muy bien. Entonces dice, fíjense que el sermón de Pedro produjo tal impacto que ellos preguntaron, ¿qué haremos, hermanos? ¿Qué haremos? ¿De qué les habla ese clamor? ¿De qué haremos? ¿Qué es lo que produce el Evangelio, la predicación del Evangelio? Un cambio de mente, un cambio de Sí, pero actitud. ese ¿qué haremos? ¿Qué implica? ¿Qué haremos? O sea, que ellos se dan cuenta que Que están que ellos mismos no pueden hacerlo. Correcto. O sea, necesitan algo más. Es como que produce el Evangelio, algo que decíamos, produce incomodidad, produce desesperación. O sea, porque el Evangelio nos muestra quiénes somos nosotros y quién es Dios. Cuando nosotros nos predican y salimos muy contentos de quiénes somos nosotros, no nos predicaron el Evangelio. Y por eso, generalmente, el Evangelio es el que se denuncia como que es un mensaje que no habría que predicar porque causa incomodidad y hay gente que se siente mal, que esto, que lo otro. Y justamente el Evangelio nos hace sentir mal. Nada más que hay gente que lo absorbe y que ya, por supuesto, está influenciada por el Espíritu Santo, que es pobre en espíritu, y hay gente que se resiste a eso. Y toda resistencia al Evangelio se lo resiste con violencia. No lo puedes resistir de otra manera. Es tan fuerte el impacto que tiene una predicación profética, el impacto que tiene una predicación guiada por el Espíritu Santo, que si me quiero resistir, me tengo que resistir con violencia. O sea, me tengo que resistir con acusaciones, con decir, con acusar al instrumento que está predicando. En cambio, el que realmente, sinceramente, quizás equivocado, pero sinceramente está dejando que el Espíritu Santo trabaje, él dice, en esa desesperación dice, ¿qué haremos? Y hay solución, y Pedro la presenta. Hay perdón. Hay perdón. Ahora, ¿cuál es? Pedro les dijo, y eso es lo interesante, en mi versión dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Para nosotros esto ya es como un versículo que se ha repetido tantas veces que quizás no entendemos bien lo que significa esto. La pregunta es, ¿qué significa arrepentirse? Literalmente, cuando Pedro dijo estas palabras, si estaba hablando, quizás en el don de lengua, estaba hablando en griego, que fue el idioma que se escribió esto, que escribió Lucas, esto podría haber estado hablando en arameo, pero si estaba hablando en griego, que es el idioma que se escribió la Biblia, cuando dijo arrepentidos, ¿qué estaba diciendo? Literalmente. Piensen diferente. Cambien la mente, cambien su manera de ver las cosas. Ustedes veían que un Mesías tenía que ser de una manera y ahora tienen que verlo de otra manera y justamente lo van a ver a través de Cristo. Cambien su manera de ver la religión, cambien su manera. Eso es arrepentirse. Arrepentirse es estar dispuesto a ver las cosas de otra manera. Metanoia, que esa es la palabra que se utiliza en el griego, en el original, quiere decir cambio de mente. Y dice, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Eso es importante. ¿Qué significa bautizarme en el nombre de Jesucristo? ¿Qué es nombre en la Biblia? Carácter. Entonces, bautizarme en el nombre de Jesucristo quiere decir ahora ustedes tienen que sumergirse en el carácter de Cristo porque Jesús vino a mostrar quién es el Padre. Ustedes tienen una idea del Padre diferente y entonces ahora ustedes tienen que aceptar la idea de Dios a través de Cristo. Y ese es el cambio de mente que ustedes tienen que recibir. Y por eso el bautismo tiene que ser en el nombre de Cristo, en el carácter de Cristo, que vino a mostrar quién es el Padre. La versión de ustedes también dice, después de ser bautizado, para perdón de sus pecados. Para perdón de los pecados. Sí, ¿Y qué es el perdón de los pecados? Nosotros pensamos que es una sentencia legal, que sí, también implica una sentencia legal, pero el perdón de los pecados quiere decir la habilitación para no estar más separado de Dios. Eso es el perdón. El perdón es una habilitación que me da Dios para entrar en relación con Él, pero tiene que ser en el nombre de Cristo, porque si no lo hago en el nombre de Cristo, no hay ningún pecado perdonado. Porque es Cristo el que perdona los pecados. ¿Se entiende? Sí, porque el pecado en este contexto no son actos. Esa es separación de Dios. Exacto. Y es una manera equivocada de ver a Dios. Claro, Ese es el por pecado. eso vivo separado de Dios, porque lo veo diferente. Exacto. Entonces recibirán el don y entonces Pedro lo remata diciendo versículo 39 y en adelante, ¿qué dice? Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamare.
Muy bien, entonces acá nos aclara lo que decía Ángelo, este sermón fue más largo, y acá nos lo aclara, versículo 40, ¿qué dice? Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Claro, pero este también nos implica que no era un sermón así, decir, hermanos, ahora cantemos el himno número tanto Claro. y voy a predicar. No, estaban hablando así como diciendo, tienen que darse cuenta, los exhortaba. O sea, no era un discurso armado frente al espejo para ser una estrella de oratoria, sino que simplemente tenía una preocupación para que esa gente entienda lo que había pasado hace poco, hace 50 días había pasado en el Monte Calvario. Me llama la atención porque sin duda, Pedro no se sentó a buscar, hacer un estudio, a armar un bosquejo. O sea, es algo natural, orgánico. No que está mal hacer el bosquejo, pero con la orden que dio Jesús de que cómo debemos predicar, es cuéntale a otros lo que Dios ha hecho en tu vida. Que eso no necesita ninguna preparación. O sea, es bien sencillo, y como nosotros hemos complicado aún la predicación del Evangelio, la hemos hecho tan formal. La hemos hecho para especialistas. Sí, claro, Solamente exacto. el profesional Exacto. puede predicar. Que hay personas que se sienten decir esto que Pedro dijo y dicen, no, pero es que yo no sé cómo hacerlo. Porque tienen en la mente, no, viste, tienes que tener el estudio. O tiene que ser arriba de un escenario la Claro, predicación. sí. Y acá ellos estaban en el aposento alto. Y no sé si habrán ido al templo después o qué, pero estaban en el aposento alto, estaban en una casa. Por eso dice, Pedro se levantó, estaba sentado en una silla, incluso cuando recibe el Espíritu Santo, se levantó y comenzó a hablar. Y mira el impacto que tuvo. O sea, un sermón así tan sencillo. Y ver que, o sea, ese cambio de mente, el arrepentimiento que es el cambio de mente, y que Pedro había tenido que pasar por ese proceso, que lo había negado hace poco a Jesús. O sea, había negado y había hecho todo eso. Él todavía no tenía no entendía bien tampoco lo de Jesús y todo, de lo que habíamos hablado anteriormente, de que pensaba también que era el reino acá, y todo eso se le cambió a él. Negó a Jesús, que fue algo duro, pero mira, ahora lo vemos ya aquí totalmente transformado. O sea, ese arrepentimiento fue el cambio de mente que hizo el Espíritu Santo. Y llevando a la gente al mismo lugar que él había recibido en Cristo. Exacto, porque también la gente había crucificado a Jesús, o sea, lo había negado. Él entendía perfectamente lo que era, y por eso estaba dándole... Y desde ese punto también lo hacía él, digamos, apto para la predicación, porque él no estaba como diciendo, ustedes fueron, yo no fui. Exacto. Y eso lo vemos después, aunque no lo aparece en la Biblia, pero que la tradición dice y lo dan como cierto, que él cuando va a ser crucificado pide ser crucificado cabeza abajo porque no se siente digno de morir como Jesús murió por la traición que le había hecho a Jesús. O sea, Pedro no estaba predicando desde el yo estoy bien, ustedes están mal, sino acá está diciendo, estábamos todos mal, yo estuve mal también, yo lo negué, yo lo traicioné, ahora ustedes lo crucificaron también. Hay que arrepentirse de eso, todos hemos crucificado a Cristo. Es más, nosotros que no estuvimos ahí, también lo crucificamos a Cristo. Y O sea, todos crucificamos a Cristo. Por eso me llama la atención, y es tan importante, ¿viste? Cuando uno va a estudiar, y lo digo por mi experiencia, ¿viste? Yo creí en un ambiente donde cuando decíamos, ¿quieres estudiar la Biblia conmigo? Era estudiar la Biblia para yo mostrar que yo tengo la razón y no estás equivocado y tienes que unirte a mi congregación. Y qué errados estamos con esa mentalidad. Tenemos que arrepentirnos de esa mentalidad. Correcto. Porque es este aire de superioridad de que yo estoy bien, esto está mal, cuando... o sea, todos los apóstoles, Pablo decía que de los pecadores yo soy el primero, ¿sabes? Es reconocer que lo que yo te estoy diciendo que debes hacer es porque ya yo pasé por eso. Y es el resultado del Evangelio. Justamente Pablo dice en Romanos capítulo 3 que el Evangelio no nos puede llevar al orgullo. Y si nos lleva al orgullo, no es el Evangelio. No es el Evangelio. Entonces, donde vemos manifestaciones de orgullo, donde vemos manifestaciones de superioridad, allí no está el Evangelio, ahí no está Cristo, ¿no? Esas son evidencias científicas. O sea, donde vemos orgullo, donde vemos gente hablando de todo lo que hacen y todos los éxitos que han tenido, no está Cristo ahí. Eso lo dice la Biblia, no se enoje nadie conmigo, o sea, lo dice la Biblia. Y lo dice, me denuncia a mí la Biblia, nos denuncia a todos. Todos hemos sido culpables de la crucifixión de Cristo. ¿Quién no estuvo orgulloso de algo que hizo alguna vez y se atribuyó la gloria que solamente le puede dar a Dios? Y eso es porque no entendimos el Evangelio, porque nos alejamos quizás en algún momento del Evangelio o perdimos nuestra relación continua con Jesús.
Y por eso el hecho que hoy nos demos cuenta de eso no quiere decir que mañana no vamos a estar haciéndolo. Depende de una dependencia de recibir el Espíritu Santo, recibir ese arrepentimiento cada día. Entonces terminamos el versículo 41 y 42, ¿qué dice? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Muy bien, acá viene el resultado. Y dice, recibieron la palabra y fueron bautizados. Es interesante, esto no quiere decir que ahora, pero yo creo que va a llegar un momento también que esto se va a cumplir. ¿Quiénes bautizaban? ¿Quiénes La bautizaban? gente. Ajá, pero ¿quiénes bautizaban? Los creyentes. Ajá, ¿quiénes eran? ¿Cómo que quiénes eran? ¿Quiénes eran los que estaban bautizando, que hacían la ceremonia de Bueno, bautismo? los que estuvieron en el aposento alto. Ajá, ahora yo les hago una pregunta. ¿Vieron alguna ceremonia de ordenación de estas personas? No. Que recibieran el Espíritu. Bueno, Seguro esa es la no. ordenación. De esa es la ordenación que habla la Biblia, no habla de otra ordenación. La ordenación que creó la iglesia institucional, después no decimos que está mal, pero es simplemente un acto administrativo. No tiene ningún valor espiritual en el sentido, es un acto organizativo, administrativo, para generar cierto orden, pero no tiene asidero bíblico. La ordenación que nosotros hacemos al pastorado de una persona. La Biblia habla de una ordenación, y la ordenación que habla la Biblia es recibir el Espíritu Santo. Y es interesante porque no solamente eran los 12 apóstoles los que estaban allí. Había mujeres. Bueno, hombres y había- mujeres, dice correcto. justamente la profecía de Joel. de Joel. Podemos deducir que había toda esa gente estaba bautizando, 3,000 personas. Sí, Necesitabas mucha gente imagina para 12, bautizar. 3,000 personas, o sea, no Dos días. acaba. Claro. Sí, totalmente. Tremendo punto. No sé a dónde habrán ido, también tienen que haber salido, se habrán ido, ¿a dónde nos bautizamos? Tienen que haber ido al tanque de Bethesda o quizás a un río afuera, al río Jordán posiblemente, Claro, totalmente. para que estas personas se bauticen. Ahora, lo bueno es que dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y acá cuando la gente dice esto, a veces hablamos nosotros que la religión no es algo doctrinal, y a veces las palabras no describen en realidad lo que queremos expresar. Cuando hablamos nosotros de que la religión no es algo doctrinal, nos estamos refiriendo a que la religión no es algo al estilo griego doctrinal. Los griegos pensaban que, digamos, la doctrina religiosa era doctrina filosófica que no tenía nada que ver con la vida cotidiana, que no tenía nada que ver con la vida práctica. La doctrina de los apóstoles era una doctrina diferente a la doctrina que estamos acostumbrados ahora que encontramos en un credo. Por ejemplo, los credos son doctrinas al estilo griego filosófico, son definiciones acerca de la vida. La doctrina de los apóstoles era la misma doctrina de Jesús, y sí, nosotros creemos que tiene que haber una doctrina, porque la Biblia habla de la doctrina de Jesús. Pero la doctrina de Jesús es totalmente diferente a la doctrina griega de definiciones acerca de la religión. La doctrina de Jesús me enseña a articular a Dios en mi vida cotidiana, para ayudarme a crecer en las relaciones. No para ayudarme a hacer buenas definiciones, sino que la doctrina de Jesús me ayuda a tener buena relación con los demás. Me pregunto yo, ¿será que la palabra correcta no debe ser doctrina en este contexto? Porque acá en el griego estoy viendo la palabra es didache, de donde viene Didache. que es enseñar. Enseñar. Mi versión dice, se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles. Bueno, doctrina significa enseñanza. Ok, porque yo pienso que a veces la palabra doctrina tiene otra connotación, o sea, mal hecha. Claro, tal porque vez. es la costumbre, para nosotros doctrina es una definición teológica de algo correcto o incorrecto. Por ejemplo, es decir, voy a dar un ejemplo, ¿por qué sos cristiano? Y te dirán, yo soy cristiano porque creo en la Trinidad. ¿Y qué es la Trinidad? Es una definición quién es Dios. Ustedes no van a ver en el Antiguo Testamento, en el pueblo judío, absolutamente ninguna definición de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es tan grande que no lo puedes definir. Simplemente ellos lo aceptaban, decían que era uno, pero no entendían ese uno, no entendían bien qué era lo que significaba. Y aceptaban que Dios era tan grande que no se lo podía definir, y por eso Dios no quería ni que hagan estatuas, porque Dios es tan grande que no se puede hacer una estatua de Dios. Claro. Con eso la estatua, Dios hubiera dicho, no hagan definiciones de mí. Pero el mundo cristiano, al hacerse griego, al entrar la mentalidad griega al mundo cristiano, comenzaron con las definiciones. Y entonces, ¿de qué te sirve a vos saber que Dios es tres personas o no en la vida práctica? No te sirve absolutamente nada. de nada.
Ojo, el que tiene mentalidad griega va a decir, eso es fundamental. Si no creemos eso, estamos todos mal y eso nos va a llevar después a que la gente se suicide, suponete. O que, digamos, aceptemos a los homosexuales en la iglesia o algo por el estilo. O sea, no. O sea, una cosa no tiene nada que ver con la otra. La doctrina de Jesús era totalmente práctica, relacional, y que tenía que ver con los principios de la vida cotidiana. Y si no, léanlo en los evangelios y ahí van a encontrar. No, y lo vamos a ver ejemplificado en la vida de los creyentes, que más adelante te la narra, que era así. Exacto. Entonces, y con esto no estamos diciendo que está mal creer en la Trinidad, porque hay otra gente que dice, creer en la Trinidad, Babilonia, que esto, que lo otro. No es importante, o sea, no es importante. Le hemos dado importancia a lo que no es importante y hemos quitado de importante a lo que es realmente importante. Y eso justamente es lo que decía Jesús que hacían los fariseos. Y ese es el gran flagelo que vive la iglesia cristiana de hoy en día. Todo occidente cristiano vive ese problema. Estamos enredados en la doctrina filosófica en vez de ir a la doctrina de Jesús, que era una doctrina práctica, relacional, que nos hacía experimentar la salvación ya desde el presente. Y es interesante que cuando Jesús, o sea, la gente seguía a Jesús y lo que dice los evangelios, que la doctrina de Jesús le daba autoridad. Exacto. La otra no daba. La otra no daba, o sea, no como los fariseos, pero los fariseos buscaban la autoridad. Claro, y ejercía la autoridad. Los fariseos decían, ¿por qué la gente se aburre, está con nosotros y se duerme y todo eso? Y con Jesús están todos atentos y eso. Y porque Jesús les daba vida. Claro. Lo otro era filosofía nomás, y que vean cuánto sabía el rabino, cuánto sabía el doctor, cuánto sabía. Ojo, fíjense que también Jesús dijo, porque alguien puede decir, entonces Joel, vos estás en contra de todos los estudiados. No, fíjense que Jesús en Mateo 23 les dice, yo les enviaré. Como dice, voy a leerlo de vuelta. Mateo 23. ¿Dónde está? Acá. Esto dice... por tanto, yo os envío profetas, sabios y escribas. Dice, de ellos a unos mataréis y crucificaréis. O sea que Jesús también utiliza, no estamos en contra de los teólogos, de los eruditos ni nada. El problema es qué tipo de doctrina estamos enseñando. ¿En qué tipo de énfasis estamos dando? Y como decíamos ahorita, se ponen ellos primero antes que poner a Cristo primero. Yo creo que ese es el fundamento del problema. Si yo como con mi doctorado me pongo yo primero, entonces... El evangelio no entendió el doctor el evangelio. Con mi doctorado, si yo levanto a Cristo, olvídate. Bueno, yo no soy nadie, pero sí como conozco cierto ambiente, hay muchos doctores, muchos eruditos que están surgiendo en el evangelio. Y que con toda su erudición no se están poniendo encima de nadie, no se están poniendo como que saben que todos tienen que venir a ellos a hacerles preguntas y ellos tienen que tener la verdad final. No, con la humildad de Cristo, y esas personas están haciendo una diferencia tremenda. Como hay otras personas que se resisten a esto en todos los niveles, ¿no? Porque esto es lo que se predijo que iba a suceder hasta el fin del tiempo. Entonces, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué pasó? Cada persona que entraba a este movimiento cristiano entraba en unidad del espíritu, y eso hacía toda la diferencia y le daba vida a la iglesia. Llegamos al final del estudio de hoy, llegamos todavía no del capítulo 2, todavía queda un parrafito que lo vamos a analizar entonces el próximo miércoles. Les agradecemos por haberse conectado, les incentivamos que sigamos encontrándonos los miércoles para descubrir cuáles son los principios que hacen a la iglesia de Dios y cuáles son los principios para que nosotros trabajemos por estos principios, luchemos por estos principios, que en nuestras iglesias locales se pueda vivir realmente una experiencia en el espíritu y no simplemente una experiencia fría y formal que no nos lleva a una experiencia salvífica. Muy bien. Y bueno, eso es una de las experiencias que queremos vivir en el discipulado orgánico. Correcto. Que hemos estado anunciando y que ahí ustedes han visto en pantalla cómo poder inscribirse. Tenemos cupos limitados, ahí está nuestra página web donde pueden ir. Hay distintos precios porque tenemos alojamiento, tenemos comida, personas que vienen de otros países para que puedan quedarse. Hemos buscado precios muy, muy baratos donde pueden compartir con nosotros toda la semana
semana y quedarse acá, ahí está la página web, pueden ver, es muy fácil poder navegar en esa página, está todo bien especificado, hay distintas opciones, distintos paquetes para que puedan acompañarnos y estar toda la semana. También hay personas que han preguntado si lo vamos a transmitir online. Lo que pasa es que este es un evento todo el día, no es un seminario, no es un sermón, sino que comienza a 7:30 de la mañana y todo el día distintas actividades hasta la noche. Así que es un evento todo el día, por eso es que tiene que ser presencial, con muchas actividades. Así que ahí está la página web. Si tiene alguna duda, alguna pregunta, puede escribir al email de nuestra secretaria Jennifer, que es jennifer.sanabria@iglesiafc.com, que ahí está en pantalla, lo pueden ver. Así que quedan pocos cupos, llevamos como la mitad, así que todavía son 100 personas, 100 cupos que tenemos para este discipulado orgánico, que va a ser del 30 de julio al 5 de agosto aquí en Forest City. Así que es una experiencia que queremos aprender todos. Todos queremos aprender con Jesús. Exacto. Así que bueno, les dejamos toda esta información y entonces le voy a pedir a Ángelo que termine con una oración. Dale. Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este estudio que pudimos tener hoy y te pedimos, Padre, que nos ayudes a que cada vez que leamos tu palabra, cada vez que tu Espíritu nos hable de alguna manera, que podamos reaccionar como esta gente reaccionó, donde no endurecemos nuestro corazón, sino que queremos pedir, Señor, discernimiento para saber qué hacer ante lo que tú nos enseñas. Que también nos ayudes a perseverar en la enseñanza de Jesús, no en la enseñanza humana, sino en la enseñanza, Señor, sencilla, humilde y poderosa a la misma vez que tú enseñaste. Y que podamos compartir con otros, Señor, también las cosas que tú has hecho en nuestra vida y de esa manera seguir preparando el camino para tu venida y dando testimonio de quién tú eres. Bendícenos, Dios, y gracias por este momento. Esto te lo agradecemos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.